Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, bien, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Está linda la tardecita, está para ir a tomar mate a la Rambla, para correr un rato. Pero bueno, nosotros nos vamos a abocar a la clase entonces que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a trabajar, como dijimos la semana pasada, sobre la práctica 2. Y bueno, espero que hayan podido avanzar ustedes. De lo contrario, veremos seguir construyendo algo hoy entre todos. Pero me gustaría escucharlos mucho a ustedes hoy en este sentido, de ir construyendo la solución esa, qué fue lo que trabajaron, qué dudas tuvieron, qué les parece. El esfuerzo lo tienen que hacer un poquito ustedes en este caso. Convengamos que la práctica tiene dos etapas, dos fases bien definidas. Una sigue siendo trabajar sobre la planilla de asientos y sobre la planilla de balance. Y la segunda tiene como objetivo la caracterización del sistema vinculado a ciclo de vida. Así que veamos, a ver quién me cuenta cómo han trabajado con esto, con la primera parte. ¿Cuántas materias están haciendo ahora en este segundo semestre? ¿2, 3, 1, 4? 5. 5. Con 5 materias no te da el tiempo ni para respirar. ¡Ah! ¿Vos? Estás salado, 5 materias a la vez, ¿eh? Depende de la intensidad de las materias, ¿no? Pero si la carga horaria son 10 horas por semana por materia, no da tiempo. No da tiempo. Bueno, ahora vamos a ver, ahora viene el momento de los parciales y en 10 días, ¿no? En octubre. Y ahí se complica un poquito más. Bueno, cuéntenme, a ver, de la práctica esta, del ejercicio, de la práctica 2. ¿Alguien trabajó con ella? ¿Empezaron a hacerla? ¿O dejaron todo para el último momento? Bien, empezaron. Un grupo empezó. ¿Alguien más? Bueno, me gustaría que contaran un poquito la experiencia que vienen teniendo con la primera parte. Anímense, así los escucho un poco, porque si no, acá la carga tiene que ser compartida en la docencia y en la formación del conocimiento. El intercambio contribuye. Vamos, muchachos, vamos arriba.
Perdón, yo estoy trabajando, entonces estoy medio que escucho y medio que no. Em, en realidad nosotros, yo, por ejemplo, ¿usted pregunta de la primera parte de la materia o está hablando de la práctica? De la práctica. A nosotros todavía no nos hemos reunido, pero en realidad nos la entendimos mejor que la primera, cada vez más concreta, ¿no? O sea, eh, y hemos tenido que modificar la planilla, llenarle un par de cosas ahí que para adaptarla, digamos, a lo que nos pide la letra. Pero no yo, por ejemplo, no he leído del todo lo del ciclo de vida para responder en los otros se pide. Pero empezamos y esta semana lo vamos a terminar porque no queda otra. Pues, ¿problemas con el ingreso de asientos? No, la verdad, por lo menos nosotros, no sé, yo hice algunos, la verdad que no los estamos haciendo a la vez. eh, yo, por ejemplo, todavía no he revisado los otros que hicieron los compañeros. Si hay alguna sugerencia, después lo haremos, pero no, en realidad creo que el no problema, pero la adversidad que vamos a enfrentar después es verlo reflejado en los estados financieros, en realidad, todos los movimientos que registremos, porque por ejemplo hay cuentas que no están y tenemos que ubicarla en determinado capítulo y está. Yo, por ejemplo, no me acuerdo en qué capítulo va el IVA. Bien, bueno. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguien más tiene comentarios? En términos generales, todos más o menos se han vinculado con la planilla porque ya tuvieron contacto con ella a través de la práctica 1 y también nosotros estuvimos viéndola acá, también en el trabajo de la práctica 1, ¿no? ¿Qué les parece con respecto a la posibilidad de utilizar una planilla electrónica como sistema contable? ¿Qué ventajas tiene esto para una organización chica como esta? ¿Qué problemas puede tener en cuanto a la parte operativa? Esto ya lo conversamos en la primera parte, ¿verdad? Pero ubiquémonos, estamos utilizando un sistema en particular que lo estamos adaptando. No es un sistema consolidado en sí mismo, porque es una planilla electrónica que elaboró alguien que tiene algunas características funcionales a los efectos de determinar una contabilidad básica, pero evidentemente tiene sus limitaciones. Entonces, nosotros desde el punto de vista de sistemas de información, tenemos que pensar que esta planilla electrónica nos va a dar solución a las necesidades, en este caso de la empresita esta, en la medida que no nos planteemos otros requerimientos. ¿Cuáles son, y ahí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos que estaría cumpliendo este sistema de información, esta planilla electrónica que tiene esta empresita chiquita ahora? ¿Qué les parece? ¿Para qué está? Para organizar las finanzas, seguro. ¿Vos decís algo más al detalle? Para organizar las finanzas. Bien. ¿A usted les parece que como está planteado en la práctica,
la persona, la dueña, va a estar arriba mirando esta información? No, porque es para tomar después para tomar acciones de acuerdo a la información que tenga. Bien. Yo tengo la impresión de que este sistema es una primera propuesta, un primer acercamiento. Incluso como como viene estudiándose el caso, la persona esta hereda este sistema funcionando. En los hechos, la contabilidad como sistema de información cumple los objetivos que seguramente ustedes deben de haber estudiado también en las materias consecuentes, como que es contabilidad. O sea que el objetivo principal que tiene la contabilidad es otorgar información financiera y económica de la evolución de la empresa. No todas las empresas requieren contabilidad. Más allá de los aspectos fiscales que están impuestos por parte del Estado, que exige a las empresas de determinadas características a llevar contabilidad y a otras no, pensemos en los objetivos que se plantean la organización en sí mismo con respecto a la contabilidad. ¿Qué les parece? Una empresa chiquita como esta, que es una papelería, o como yo les he planteado más de una oportunidad, una fábrica de pastas chica, o un almacén, o este tipo de empresas, se van a ver tentadas a tener informes financieros muy elaborados, o qué tipo de informes van a tratar o qué tipo de información van a tratar de manejar. Miren que se van a encontrar con esto, ¿no? Entonces, esta pregunta que les estoy haciendo es una pregunta que ustedes van a tener que encarar en más de una circunstancia, porque ustedes van a tener que convencer a los dueños de las empresas chicas que tienen que tener cierto grado de procesamiento ordenado de la información financiera. Ahí está, Santiago dice que Leonardo se plantea información sobre el flujo de caja. Bien, para saber cuánta plata estamos manejando. Y Santiago para la toma de decisiones rápidas. Entonces, lo necesario para la toma de decisiones. ¿Qué es, Santiago, qué información le necesita una persona, un dueño de una empresa chiquita así para tomar decisiones rápidas, por ejemplo? De todos los días, ¿no? O sea, me parece que la propuesta de Leonardo con respecto al nivel de flujo de caja es interesante que los dueños de la empresa generalmente están en el lugar y están viendo, y muchos se enfocan mucho justamente en controlar qué plata entra y controlar la plata. Y se olvidan a veces de controlar otras cosas como es la mercadería. O sea, se centran mucho en cuidar el efectivo que es disponible o la plata que ingresa a la empresa, y no tanto en el flujo de mercadería. Y esto es un dicho que es muy repetido por ahí, que se controlan los centavos, pero les pasan los elefantes por la puerta y no se dan cuenta. Entonces, un elemento importante que pasa con las empresas chiquitas es que a poco que empiezan a carretear, necesitan información relativa a la mercadería. ¿Qué mercadería están comprando? ¿Qué mercadería están vendiendo? Y ahí se empiezan a preocupar por elaborar algún tipo de información relativa a
justamente a la venta de sus productos. Y esto lo empiezan a hacer a pedal de la manera que pueden, algunos lo hacen anotando las ventas en un cuaderno, después ya hoy en día existe la posibilidad de utilizar estas herramientas que estamos manejando ahora, pero entonces no consideran la contabilidad. La contabilidad no la consideran como un sistema de información, o sea, lo que menos les preocupa es saber qué patrimonio estoy manejando y qué resultados integrales voy obteniendo. ¿Por qué? Porque no es que no les preocupe, por supuesto que les gustaría saber, pero se manejan más a intuición que a datos, que al manejar información específica. Y ahí es donde vienen muchas veces nuestros problemas de hacerles entender de que para poder tener información ordenada y para poder tomar decisiones claras respecto a la evolución de la empresa, es necesario compilar la contabilidad en forma integral. Porque lo que tienden a hacer es a basarse en informaciones parciales. Esto es como cuando a mí me dicen, mirá las deudas que tiene una empresa determinada, y me muestran solamente los pasivos, ¿no? Entonces, y a mí no me dice nada que me muestran una deuda, porque a mí ¿qué me dice? ¿Qué me aporta que me digan que una empresa debe 20 millones de dólares? Sí, debe 20 millones de dólares, sí. O sea, nada, no me aporta nada. Si me dice 20 millones de dólares y tiene activos por 5 millones de dólares, ya me aporta cierto grado de información que realmente me da para preocuparme. Pero no me permite sacar conclusiones contundentes. Ahora, si me dice, mirá, tenés 20 millones de dólares de deuda, 5 millones de dólares de activos, y a su vez los ingresos que tenés por año son de 3 millones de dólares, bueno, ahí sí, ahí ya tenemos un panorama porque tenemos un flujo financiero bastante complicado, pocos activos y una deuda que en términos comparativos es sumamente elevada. Con esto lo que les estoy diciendo es que es importante manejar la información en forma integral para poder sacar conclusiones operativas del negocio. Y este tipo de empresas, a través de estos sistemitas chiquitos, tienden a manejar información parcial. La contabilidad es un sistema de información integral. Así lo establece la partida doble. La partida doble, el principio madre, justamente lo que dice es que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio y esa ecuación básica se debe cumplir. Esa ecuación tiene un sentido de integralidad. Entonces, el sistema contable es un sistema integral y como tal es muchas veces complicado de poner en funcionamiento en las empresas más chicas. A veces solo lo entienden porque nosotros los contadores decimos, bueno, pero para poder liquidar los impuestos tenemos que tener un sistema de contabilidad que me permita sacar la contabilidad real, que es la manera en que determinados contribuyentes liquidan los impuestos. Y entonces ahí el dueño dice, bueno, entonces hágase la contabilidad. Pero ese hágase significa hágase solo por aspectos formales, no porque me interese verla, ¿no? Bien, todo esto que estoy hablando es un asunto de contexto del sistema, que es muy importante por las razones de qué rol juega el sistema dentro de la empresa. Y también es importante para la segunda parte de la práctica, porque en la segunda parte de la práctica ustedes tienen que determinar cuál es el estado, cuál es la etapa del ciclo de vida en la cual está actualmente la empresa y cuál es la etapa siguiente en la que, hacia la cual va a estar, en la que está actualmente el sistema y cuál es la etapa siguiente a la cual va a ir el sistema. Esto que les acabo de decir
es muy importante que lo sepan diferenciar. A ver cómo lo vienen captando. La pregunta es, ¿qué determina, qué son las etapas de Nolan? ¿Qué es lo que muestran las etapas de Nolan? A ver quién me responde. Lo vimos la semana pasada. ¿Sería en qué etapa está la empresa con respecto a la tecnología? Muy bien. ¿Y cómo se diferencian las etapas de Nolan con las etapas del ciclo de vida que estamos haciendo referencia ahora? Pero esto que estamos conversando ahora es muy importante que lo tengan bien claro. Las etapas de Nolan es como dijo el compañero, hace referencia a el momento en que está la empresa con respecto a la tecnología. Y las etapas del ciclo de vida hacen referencia a la etapa que está un sistema con respecto a su etapa de vida, concretamente. Vieron que son cosas bien distintas y no hay que confundirlas. Esto es muy importante porque cuando ustedes le pregunten etapa del ciclo de vida, siempre tienen que pensar, perfecto, estamos hablando del sistema. Si ustedes le dicen etapa de la tecnología, entonces tienen que caracterizar a la empresa con respecto a la tecnología. Son situaciones bien específicas y bien claras. Entonces, no hay que confundirlas. Sí está bueno responder la pregunta de en qué etapa está la empresa con respecto a la tecnología, o sea, en qué etapa de Nolan está la empresa respecto a la tecnología, porque eso, por lo que estuvimos conversando, marca muchas cosas. Entonces eso es importante conocerlo. Así que ustedes cuando vayan a responder esta pregunta en la práctica, si quieren hablar de la etapa de Nolan, pueden hacerlo, pero no se les está preguntando la etapa de Nolan, se les está preguntando qué etapa del ciclo de vida. Y cuando se habla del ciclo de vida, vuelvo a repetir, se está haciendo referencia a qué etapa del ciclo de vida del sistema de información. Bueno, en ese sentido, bueno, esto es un poco lo que van a tener que aplicar específicamente al único sistema que tiene la empresa en este momento, agregado al sistema que ustedes crearon, que es la planilla de ventas compartida, que fue el último objetivo que se planteó la dueña a través de la propuesta que le hace a uno de sus empleados para que comparta la información. ¿Entienden? Sí, yo tenía una duda en esta pregunta 3 y 4 que le era plantearla hoy. Yo lo que veo por sistema, en este caso, que es el Excel, ya está lo veo como armado. O sea, llamarle como Excel o llamarle planilla compartida de Google. Ya lo veo como armado el sistema, o sea, como lo único que falta es crear los asientos, ir creando los asientos a medida que va comprando la empresa, que va teniendo transacciones. A mí lo que me queda ahí, la duda, es si el sistema ya está como diseñado, por decirlo entre comillas, porque no es un hecho a medida, sino que utilizamos una planilla genérica adaptada para la creación de asientos y actualizar los estados de patrimonio y de resultados, si mal no me acuerdo qué era. Mi duda ahí es que yo lo veo como que el sistema, en realidad el ciclo de vida está como terminado. O sea, como que ya está en la última etapa. Pero entiendo que por las preguntas que se hicieron, que en cuál etapa está, y la otra siguiente, que cuál etapa es la que sigue, entiendo no es así. Lo estoy viendo de otra manera. Por eso a eso iba la pregunta. Si, ¿Por qué te parece que está, a ver, ¿por qué pensás que está en la última etapa y por qué dudás?
¿Por qué pienso que está en la última etapa? Porque en sí puedo llamarle como que el programa ya se implementó, es llamarle planilla de cálculo online compartida, que a su vez el diseño ya se realizó, se realizaron todas las funciones necesarias o se cargaron, por ejemplo, las cuentas que se van a utilizar, cómo se van a desarrollar los asientos, que se cargue automáticamente a las hojas de resultados. Eso se hace todo automático, después de que, por ejemplo, acá Anita empieza a cargar la información. Eso se va a ir haciendo todo automático. Entonces, como que el sistema en sí ya está terminado. Lo único que falta es que después que se empiece a usar y que se utilice, o sea, que se empiece a cargar la información. Y dudo, básicamente, porque me habla, primero dudo porque como no es un sistema hecho a medida, ahí ya empiezo a dudar un poco. Y segundo, por cómo pregunta, porque primero pregunta en qué etapa está y después pregunta cuál es la etapa siguiente, y para mí no hay etapa siguiente, porque para mí el sistema como que ya está terminado. No sé si se entendió, capaz que fue muy entreverado. No, está perfecto, te entendí claro. Por ahí Leonardo te está tirando una pista que me parece interesante. O sea, sí, resumiendo un poquito las etapas del ciclo de vida que ustedes les pueden... Bien, perdón. Sí, perdón. A la respuesta de Leonardo, nosotros, claro, en el punto 1, nosotros lo que hicimos fue recomendar un sistema ERP, pero no habla de ese sistema ERP, habla del sistema actual. Por eso también, si es sobre el sistema ERP, sí, ahí yo te digo que está en pañal. Mismo que no están ni... Nosotros, por ejemplo, recomendamos Odoo con diferentes módulos, pero no lo veo como que está preguntando sobre ese sistema, sino sobre la planilla Excel con el cambio de que sea compartida, ¿no? Exacto, o sea, la práctica está preguntando sobre la planilla Excel, no sobre lo nuevo. Eso vamos a dejarlo claro, ¿no? Es sobre lo que específicamente están experimentando. O sea, tanto la planilla Excel para los asientos como la planilla de venta. Y ahí, clarificar algo. En las etapas del ciclo de vida hay varias etapas que insumen poco tiempo y están al principio, que son las que dijiste vos. O sea que la etapa de idea, la etapa de diseño, la etapa de construcción, la etapa de puesta en marcha. A continuación vienen 2 etapas que son sustantivas y son las que insumen más tiempo en la empresa, que es la etapa de uso y la etapa de desajustes. Entonces, si vamos por tu razonamiento, la empresa está en la etapa de uso o está en la etapa de desajuste, en una de las dos. Si está en la etapa de uso, la siguiente es la de desajuste. Y si está en la etapa de desajuste, la siguiente, ¿cuál es? Destino final otra idea, avanzar, o sea, pasarse a un nuevo sistema, no sé. Ahí está. Esencialmente, lo que hay que determinar en el caso es en cuál de las 2 etapas está para ustedes. Si está en la etapa de uso o está en la etapa de desajuste. Perfecto, eso me quedó clarísimo. Ahora sí me cerró. Porque, claro, o sea, todas las demás etapas ya pasaron. O sea, la idea, el diseño, la construcción y la puesta en marcha, se supone que, como decís vos, la empresa ya está compartiendo y está ingresando los asientos y está ingresando las ventas de forma compartida en la web y todo eso, ¿no? Entonces, hay que ver ahí qué es lo que... cómo está funcionando al fin y al cabo. Sí, cómo está actuando, que para eso ustedes, en la realidad,
que como sería el caso este, ustedes lo que tienen que hacer es tener elementos objetivos para monitorear cómo está funcionando un sistema. Y si no tienen elementos objetivos para monitorear cómo está funcionando un sistema, tienen elementos, vamos a decir, tienen síntomas. Tienen síntomas. Esto, ahí empiezan a evaluar esto como un tema de salud de las personas. Una persona que empieza a manifestar síntomas de algo, no sabe bien qué problema tiene, pero los síntomas están diciendo que algún problema tiene. Y si esos síntomas se reiteran y empiezan a complicar la parte operativa, pongamos que la persona no se puede movilizar o empieza a generarle problemas, evidentemente llega un momento que si no toma medidas, la cosa se complica. Entonces, para eso es importante saber en qué etapa están. Esa es la tarea que ustedes tienen que, de alguna manera, meditar digo, no es muy complicado, ¿no? O meditar, o incluso hay que proyectar de alguna manera. Ustedes tienen que, para anticipar las situaciones, plantearse, bueno, por ejemplo, usted tiene un sistema que está operando bien. Ese sistema está operando en términos normales con determinado volumen de transacciones y operaciones por unidad de tiempo. Vamos a suponer un peaje. El peaje de Pando, por ejemplo, hacia el este. Ese peaje tiene, no sé si tiene 10, 15 casillas, no sé, la verdad no tengo idea cuántas casillas tiene. Y opera a razón de un auto cada 15 segundos, cada 15 segundos por casilla. Ese es el ritmo operativo que tiene el peaje ese. Entonces, pensemos que 10 casillas en 15 segundos están, en un minuto son 4 autos por casilla, es mucho, capaz que 2 autos por minuto por casilla, son 10, son 20 autos por minuto. Eso en temporada normal no hay ningún problema, pero cuando se vienen las temporadas de mucho flujo, supongan ustedes que el flujo vehicular está a razón de 400 autos por minuto. ¿Qué pasa? Y bueno, se empiezan a acumular los autos, se empiezan a ver colas, esas colas se empiezan a estirar en la carretera y bueno, pasan kilómetros y kilómetros y kilómetros de cola porque el peaje está actuando como un infarto al fin y al cabo, está infartando la ruta. Y bueno, eso, lo que nosotros deberíamos darnos cuenta, en este ejemplo, deberíamos ser previsores y tener presente los flujos de vehículos, los flujos vehiculares, en qué momento se dan, y para esas circunstancias prever algún tipo de operativa o incrementar la cantidad de puestos, o generar mayor velocidad de flujo por puesto, eso que yo les decía de 4 autos por minuto, pasarlo a 8. Para eso se ha introducido tecnología, porque lo que han hecho es incorporar el telepeaje, que los autos pasan en forma automática sin detenerse. Esto agilita mucho esta situación. De igual manera, el ejemplo que yo les quería poner es la necesidad de previsión para que esto no ocurra. Y si no tenemos forma de preverlo, llegará el momento que habrá que levantar las barreras o desviar el tránsito antes, porque decir, bueno, no, la ruta no da abasto, entonces hay que desviar el tránsito para que esto pueda fluir adecuadamente.
Con los sistemas pasa lo mismo. Un sistema puede estar operando bien, normal, pero nosotros podemos visualizar en un periodo de tiempo futuro un nivel de operaciones bastante más alto que haga que no seamos capaces de procesar todas esas transacciones en el tiempo que lo requiere. Y eso nos llevaría a la conclusión de que el sistema nos empezaría a dar problemas que redundarían en problemas operativos, y ustedes saben que los problemas operativos al fin y al cabo terminan en pérdida de dinero. Por lo tanto, deberíamos tener una visión un poquito más allá de lo que está pasando hoy para decir el sistema está en esta etapa o en aquella otra, ¿no? Capaz que para tener mejor certeza de eso que les estoy comentando ahora, estaría bueno que hicieran el ejercicio de medir cuál sería un nivel de operaciones normal del sistema sin que tuviera ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué les parece? ¿De qué forma podrían medir esto? ¿Qué índices le estarían otorgando información de cantidad de operaciones? ¿O qué índice? El asiento de ventas, ver cómo viene, vos decís, de operaciones de ventas. Sí, ustedes tienen que dimensionar cantidad de operaciones que está procesando el sistema. En este caso, si son las ventas, sería cantidad de ventas. A ver, Leonardo dice, dato de ventas promedio diario mensual, proyectar un 5 de aumento y simular qué pasaría. Si colapsaría. Bueno, está bien, es una primera aproximación, me parece interesante. Una propuesta de escenarios futuros. Generalmente, como nosotros no tenemos certeza de lo que va a pasar hacia adelante, yo lo que les recomiendo es plantéense 1, 2, 3, 4 escenarios hacia el futuro. Por ejemplo, acá Leonardo plantea de un 5% de aumento. Eso podría ser un 5, podría ser un 10, podría ser un 1, o podría bajar. Entonces ustedes deberían plantearse como escenarios razonables, algunos escenarios probables, y para hacer un buen ejercicio en ese sentido, muchas veces se plantean situaciones como diciendo, bueno, ¿cuál es el posible cisne negro? ¿Qué es un cisne negro? La pandemia, por ejemplo. La pandemia que estamos viendo ahora es una circunstancia que en un año movió todos los parámetros estructurales de los países, en términos generales, ¿no? Tanto de los sistemas de salud como los económicos. Y eso no estaba en la visión de nadie. Eso es lo que se llama un cisne negro. Entonces, en una situación de un proceso crítico, habría que planteárselo para determinar cuáles son las situaciones de borde en el cual el proceso dejaría de estar operativo y nos condicionaría el nivel de operación de la empresa. Esto entonces es un buen ejercicio para que ustedes en forma objetiva puedan decir, este sistema me va a servir un mes, 2 meses, un año, no sé, un tiempo que ustedes puedan medir en base a los índices que se estén planteando.
Y ahí viene una medida interesante, porque ustedes con esa medida van a poder de alguna forma estimar el margen de tiempo que disponen para poder procesar un ajuste. Si por ejemplo ustedes están en un nivel de ventas de 100, y el sistema funciona razonable con un nivel de operaciones de hasta 120, y esperan un nivel de crecimiento de ventas de ir a 200 en un año, ustedes tienen que cubrir una brecha de operaciones de 80 en un año. Tal vez en menos, porque las ventas no van a subir de 100 a 200, sino que van a ir subiendo paulatinamente. Eso quiere decir de que el tiempo de cambio del sistema en una circunstancia de esa para ustedes, no sé, habría que hacer unos números, pero en este ejemplo que estoy dando podría ser 6 meses. Y 6 meses es un tiempo muy breve para cambiar un sistema. Realmente es muy breve, porque es replantearse requerimientos, dimensionar, buscar, hacer análisis de proveedores, testear, después hacer la implementación, las pruebas suficientes. La verdad que es un tiempo muy breve para hacer un cambio, ¿no? Entonces, es muy importante, no sé si van tomando conciencia, el hecho de dimensionar el nivel de operativo, de capacidad operativa que tienen los sistemas. Todo esto que estamos conversando viene a raíz de decir, bueno, ¿en qué etapa está el sistema actual, no? Y es una muy buena pregunta que ustedes van a tener que hacerse con respecto a los sistemas en los distintos lugares de trabajo o las organizaciones que se vinculen. Y se van a sorprender porque cuando hagan la pregunta se van a dar cuenta que nadie se la hizo antes. Esto es un aspecto que lamentablemente, y sobre todo en las empresas más chicas, las cosas se dan así y no se piensan y no se planifican. Y después se les vienen arriba las circunstancias. Y es peor, ustedes saben que es peor porque ahí hay que actuar rápido con poco margen de análisis y uno tiende podría llegar a cometer errores importantes en cuanto a la implementación de un nuevo sistema. ¿Me siguieron? Bueno, bien. Perfecto, entonces. Vieron que yo les trato de transmitir a ustedes que se pongan arriba, o sea, que no se enfoquen en los detalles específicos del sistema, sino en el análisis integral de qué es lo que está pasando, qué es lo que brinda, a qué objetivos atiende, cuáles son las consecuencias de que no esté funcionando adecuadamente el sistema, cómo se integra el sistema con el resto de los sistemas, cómo se integra la empresa con la tecnología. Todos estos aspectos son aspectos relevantes para la funcionalidad de los sistemas y para la gestión de la tecnología y de los sistemas en particular. Les acabamos de enseñar 2 herramientas, que es las etapas de Nolan, y ahora estábamos viendo a través de esta práctica las etapas del ciclo de vida, que es lo que estábamos viendo también en términos teóricos. Pero son 2 herramientas muy importantes que ustedes tienen que tener presente porque no son herramientas como ustedes ven que correspondan específicamente al desarrollo del sistema, sino que son herramientas de gestión en sí mismo, ¿no? Estos son aspectos que muchas veces si la gente que está más involucrada en los aspectos del detalle funcional de los sistemas pasa por alto, o sea, se enfocan mucho en el detalle operativo y poco en la visión del rol que está cumpliendo un sistema. ¿Para qué está?
cómo está operando. Esto lo dan como dado, como que es una circunstancia que se eligió y está bien y está operando bien. Y bueno, y esto no siempre es así. No siempre es así. Bueno, entonces, respecto a la planilla, espero que el miércoles me digan los errores y los problemas. Por ahí alguien, a ver quién era que decía que un poco más arriba. Santiago hablaba en el chat, estoy viendo que tuvieron problemas para colocar las cuentas en estado de resultados y en estado de situación patrimonial y que quede bien. Sí, evidentemente es una problemática. Estúdienla un poquito más. ¿Qué pasa? Acuérdense cuando vimos el ejemplo nosotros, cuando vimos el ejemplo de la primera práctica, con respecto a la validación de entrada, ¿de dónde sacábamos los datos? O sea, ¿de dónde sacábamos la lista para validar? Yo les había hecho referencia a que no estaba bueno tomar la lista que estaba debajo de los asientos, sino que sería más oportuno tomar la lista de validación del plan del balancete de saldos, que es ahí donde ustedes están cargando las cuentas nuevas. Creo que para poder resolver en forma adecuada a dónde van las cuentas, que por ahí Rafaela decía que ella no sabía a dónde iba el IVA, ahora te cuento eso, pero a dónde van las cuentas pueden ir a distintos capítulos, vamos a decir. Claro, esa era mi duda, porque veo que, por ejemplo, creo que era ahora no lo tengo enfrente, pero en el estado de situación financiera, tipo, aparecían las cuentas desglosadas, ponele, creo que en el activo había alguna cuenta de crédito, algo de eso, pero sin embargo, después en el estado de resultados eran tipo los títulos, deudas diversas, gastos diversos, no sé, no me acuerdo qué era, un carajo se llama. Pero me explico, tipo, decía, era re general, o sea, a ver, es ponerme a fijarme, ¿no? No me lo acuerdo de memoria, por suerte no me acuerdo de esas cosas. Pero en realidad es referenciar. Yo no creo que me genere tanto problema eso, pero hay que ponerle un poquito más de pienso que en los asientos, ponerle, que es como, a esta altura del partido, si no podemos hacer un asiento, vamos en el horno. Bien, en línea con tu comentario, ahí, primero, enfóquense de que el plan de cuentas salga del balancete de saldos y que el balancete de saldos ese cierre. Entonces, ahí tienen un primer enlace de asientos a balancete de saldos, con certeza de que cumple la partida doble y que cierra, y por lo tanto después ustedes pueden hacer los agregados que quieran, esto quiere decir los informes que quieran, y las presentaciones que quieran, como cómputos del plan de cuentas, que el plan de cuentas tiene el saldo hasta determinado momento. Entonces, ahí ustedes van a poder clasificar el estado de situación y el estado de resultados según cómo clasifiquen las cuentas. O sea que la situación ideal sería que ustedes pudieran clasificar las cuentas con un criterio determinado. Esto es lo que, ni más ni menos, lo que ustedes le enseñaron en contabilidad cuando estudiaron contabilidad. O sea, cuando ustedes estudian contabilidad, les dicen, las primeras enseñanzas es la ecuación básica. La segunda es, bueno, muy bien, las cuentas son agrupadores y no les dicen nada con respecto a las codificaciones de las cuentas, simplemente les dicen las cuentas se agrupan por el nombre de las cuentas. Pero después hay un tercer nivel
en el cual ustedes empiezan a agrupar las cuentas con un criterio determinado. ¿Cuál es ese nivel? El nivel de los códigos, ¿no? Ese nivel de códigos, yo me acuerdo que era, a esta altura no me acuerdo, pero creo que era en contabilidad 1 que teníamos que hacer el plan de cuenta codificado por niveles, ¿no? O sea, 1 activo, 1 activo corriente, 1 disponibilidades, 1 caja, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Ustedes fíjense que en el plan de cuentas, creo que en el plan de cuentas de la... A ver, yo lo tengo acá. Voy a compartir la pantalla, a ver. Ahí está. En el balancete acá, fíjense que este balancete no tiene clasificación. Tiene el principio básico de enseñanza de contabilidad que yo le decía, bueno, los asientos van a una cuenta determinada, pero no tiene clasificación. Entonces, necesariamente debería tener una clasificación de cuenta. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar por las fáciles. Estas acá. Esta sería una cuenta del activo corriente, de disponibilidades, de caja, y en particular una cuenta específica que sería la caja de moneda extranjera. Esto es lo mismo. Activo corriente, disponibilidades, caja, y sería la 02. Y por acá tenemos el banco. Activo corriente, disponibilidades, banco, 01, que sería el banco I. Como verán ustedes, yo estoy haciendo una clasificación de las cuentas según su cuenta de código de cuenta, ¿no? Y esto después a nosotros nos permite agregar esto acá. Porque nosotros podríamos poner en forma automática todas las cuentas del activo según las que tengan un 1 adelante, y podríamos incluirlas dentro del estado de situación patrimonial a la izquierda las cuentas del 1. Yo no sé, es bastante feo esto para manipular en el caso de que se ingresen nuevas cuentas, ¿no? Sí está bueno, acá donde dice disponibilidades, yo podría sumar, fíjense que los 90.000 pesos que están planteados ahí, surgen de sumar las dos cuentas anteriores, estas dos. Y vienen del balancete específicamente y nominados con estas cuentas. El problema que tiene esto es que si incorporan una cuenta nueva, se arma un lío bárbaro, ¿no? Cuéntenme a ver un poquito cómo es que han tratado este problema que les estoy planteando. Nosotros creamos una fila nueva y agregamos un activo nuevo. Eso lo saca del balancete, del balancete, lo saca directamente el monto y después agregamos nomás en disponibilidades, sumamos esa celda. Está bien. Pero se dan cuenta que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? O sea, es una cosa que requiere una atención muy, muy alta para tenerlo bien, porque es muy fácil cometer errores, porque, la realidad lo que va a pasar es que los asientos se ingresan todos los días, todo el tiempo,
y el estado de situación y estado de resultado capaz que no lo miran tan seguido, y de repente vamos a suponer que lo miran una vez por semana, y en una vez por semana capaz que incorporaron o dieron de baja cuentas. Esto debería tener algún tipo de consideración operativa con un poco más de certeza. Evidentemente es una circunstancia que va a traer problemas y va a dar problemas funcionales, ¿no? Como tú lo estabas planteando recién, es un enlace casi que directo a las cuentas y estar agregando una suma más dentro del estado de situación patrimonial. Sí, sí, entiendo el punto. Igual, no sé cómo es en la práctica, porque no sé si las cuentas, vos se manejan muchos cambios en la empresa, constantemente las cuentas, eliminando y sumando cuentas. Por ejemplo, porque si no hay tantos cambios, se puede hacer alguna política y cuando haya algún cambio de cuentas, ahí sí revisar específicamente el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, porque va a afectar directamente. Bueno, Pero no sé cómo es en la práctica, ahí yo me queda la duda. bueno, muy bien. Es muy interesante esto que estás planteando. Está bien, tenés razón. En la medida que a nivel operativo el plan de cuenta tenga muy pocas variaciones, es una solución válida. Comparto contigo. ¿Cómo es en la práctica esto? Bueno, en la práctica claro que depende de la empresa y depende de la política contable que se esté llevando a cabo en la empresa. Yo acá estoy viendo, en este caso, un estado de situación patrimonial que dice bienes de cambio, producto 1, producto 2. Bueno, eso me está dando la pauta de que una empresa que maneja a nivel de plan de cuentas y en el estado de situación patrimonial ese nivel de detalle, esto cambia todos los días, porque productos, va a haber incorporaciones de productos, no todos los días, digo, pero en forma bastante frecuente, ¿verdad? Tanto de altas como de bajas de productos. Esto es un problema, ¿no? A ver qué. Sí, sí, sí. Sí, me queda claro que en realidad eso sí va a variar, no sé si diariamente, pero A ver, discúlpeme, ahí está, que me estaba perdiendo el chat. Está bien, sí, entonces hay que evaluarlo esto, ¿no? Esto, aprovecho para hacerles un comentario respecto a los planes de cuenta y la realidad que tú planteabas. Los planes de cuenta, por lo general, son bastante estáticos. Y a nosotros los contadores nos molesta mucho cuando los planes de cuenta tienen mucha variedad, porque es relajo, la verdad es lío. Ustedes saben que la necesidad de gestionar una cuenta específica no es solo para categorizar y acumular en esa cuenta, sino que es también para controlar determinadas operaciones vinculadas a esa cuenta. Por lo tanto, cada vez que se toma decisión de crear una cuenta nueva, también se está tomando la decisión de controlarla. Y controlarla implica acciones y procedimientos, implica tiempo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la gestión del plan de cuentas. Después, si no, se van a acordar de mí, van a decir, ¿para qué pusimos tanta cuenta? ¿Quién controla esto después? Bien, bueno, yo tuve épocas en las cuales me enfrenté a planes de cuentas que eran realmente muy largos, muy largos, porque había políticas establecidas en las empresas que eran como esa que ustedes acaban de ver. Entonces, había una desagregación o por el producto, como en este caso, o a nivel de cliente o de proveedores. O sea, dentro de la cuenta de deudores general estaban cada una de las subcuentas de cada uno de los clientes a quienes le vendíamos.
Bueno, y toda la cuenta corriente se llevaba a cabo dentro de todo el análisis de cuenta corriente de la empresa, de gestión de cuánto debía alguien o no, se llevaba a cabo desde la contabilidad. Esto traía como implicancias esto que le estoy diciendo, planes de cuentas kilométricos, ¿no? Yo le digo la verdad, hoy en día los planes de cuenta hay que manejarlos de una manera bastante más ordenada. Este tipo de situaciones, como les decía recién, del nivel de las cuentas relativas a deudores, a proveedores, a productos, son cuentas que tienen mucha variedad. O sea, imagínense una cuenta con 2.000 clientes, una empresa con 2.000 clientes, significaría 2.000 cuentas todas cargadas dentro de deudores. O igual de proveedores. Y ni que hablar si por ejemplo, manejamos un catálogo de 5.000 productos. No sé, una ferretería, ¿no? Pero bueno, para el caso específico, ustedes pueden hacer algunas consideraciones ahí atendiendo el caso de la papelería. Yo lo que veo que el tema de los productos ahí está complicado de manejar. Ahí no hay dos productos, es claro que no va a haber dos productos, va a haber muchos más de dos productos. Tendrían que hacer un planteo respecto a cómo gestionan esos productos. Una alternativa es la que está puesta ahí. Capaz que pasa que tienen que pensarlo en forma integral, porque desde el momento que cargan el asiento es que está la apertura de productos. Y si ustedes quieren hacer esto en forma desagregada, van a tener que cargar el asiento a un rubro general de bienes de cambio y manejar en un auxiliar una referencia a esa línea del asiento en el cual tienen la composición desagregada de productos que corresponden a esa línea. Y poder, cuando ustedes van a ver la línea de bienes de cambio del total del estado de situación patrimonial, poder acceder a un detalle auxiliar en el cual consta cómo se sumariza esos bienes de cambios producto por producto. Esto sería el inventario, ¿verdad? De productos. ¿Me siguieron? Ahí Santiago plantea la desagregación mejor en los mayores. Si en la acumulación, en estado de situación, llegara a un nivel de resumen. Pero pensá que estás en un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo Santiago incorporarías los mayores al sistema de la planilla? Ese sería tu problema para poder hacer la agrupación después. ¿Me entendiste? Está perfecto. Entonces, ahí es lo que hay que ordenar. No está fácil la acumulación de mayores en Excel. Plantéense alguna alternativa. De repente, no sé si la hicieron ya. ¿Ya hicieron esa desagregación? Bueno, de repente estudienlo de acá el miércoles. ¿Puede repetir eso que no escuché bien? Disculpe. Lo de la desagregación. El problema, Rafaela, es los productos. O sea, el estado de situación patrimonial a nivel de bienes de cambio plantea una línea por cada producto que nosotros estamos administrando. Entonces, eso lo tenemos que resolver, porque si tenemos muchos productos, el estado de situación patrimonial se vuelve inleíble. Vamos a terminar leyendo dentro del estado de situación patrimonial la lista de inventarios.
Entonces, Santiago lo que planteaba era hacer una gestión por mayores y después volcar al estado de situación patrimonial el resumen de los mayores, en este caso los mayores de los productos. El asunto es cómo se haría esto utilizando las herramientas que tenemos, porque las herramientas que tenemos es la planilla electrónica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Una pestaña para cada producto? ¿Y ¿De no qué puedes manera? agrupar? Tenés que en otra pestaña agrupar la información de varias planillas, o sea, de varios mayores, por así decirlo. Por ejemplo, Bueno, mercadería 2 y después lo agrupás y en teoría en la parte del activo, cuando tenés los bienes de cambio, yo no me voy a complicar tanto. Pero esto- es re complicado, o sea, nunca pensé que iba a ser tan rebuscado. no es que sea rebuscado, no es un tema rebuscado, pero es una situación concreta que es una limitación al sistema que realmente nos puede traer problemas. Es Realmente una nos puede traer... excusa para no usar más esas planillas. Bueno, está bien, está bien, está bien. Es una razón más a generación de problemas. Pero si las operaciones no son muchas, como decía por ahí, ¿quién era que decía? Bueno, ahora no me acuerdo. Es suficiente, o sea, realmente el nivel de operativo de esta planilla puede ser suficiente. Pero por lo que me están diciendo, ya van dos que me están diciendo que esta planilla no es buena para trabajar. Que ni siquiera, o sea, ni siquiera es fácil ver qué es lo que se vende más. O sea, para tomar decisiones sería, no sé, no me gusta, no voy a hablar más porque me irrita pensar que utilizaría una empresa, o sea, quieren tomar decisiones y no invierten en un sistema, anda. Bueno, no es que no inviertan, capaz que no saben, ¿eh? Capaz que no, nadie les explicó. eh, Supongamos que no tienen Sí, precisa una asesoría, o sea, bueno, la eso no mujer busca. heredó, tenemos que pensar, ¿no? Porque la mujer heredó una empresa que le cayó del cielo y no tiene por qué saber para dónde agarrar, ¿no? Bueno, perfecto, está llegando a mi punto. Ese es el rol nuestro, justamente. El rol nuestro es explicar la situación, explicar las ventajas y explicar las desventajas y tratar de implementar soluciones que sean prácticas y que además mejoren la eficiencia y redunden en cumplir con los objetivos que se están planteando. Si ella quiere tener información de ventas de productos, por ejemplo, y de rotación y de clasificación de rentabilidad por cliente y la mar en coche, evidentemente, eso no sale solo, eso requiere una estructura, requiere procedimientos, requiere gente, requiere tiempo, y eso hay que hacerlo ver. Bueno, estos son los desafíos que se les van a plantear. Y capaz que ahí es donde empiezan los problemas porque se encuentran con, no, pero esto yo no lo voy a hacer, o esto yo no sé cómo es, que lo haga otro, o yo quiero que me capaciten para poder hacerlo, o esto no está en el laudo y yo no lo hago. Estas cosas pasan después. Pero justamente estamos analizando circunstancias que pueden estar ocurriendo, en particular por el uso de esta herramienta. Está bien, esta herramienta es una primera herramienta que fue lo primero que le surgió, que tienen a la mano y eso. Una cosa, un desafío que se nos plantea a nosotros es, más allá de los aspectos cualitativos, es decir, esta herramienta no es suficiente, es necesario otra mejor, también hay que demostrar su viabilidad. Que este es un concepto que yo lo manejé muy por arriba, pero que es relevante, es la viabilidad de llevar a cabo o de implementar un determinado sistema. La viabilidad no es solo financiera, ¿no? Entonces tiene otras dimensiones.
tiene la dimensión económico-financiera, que es la clásica conocida y que en la facultad ustedes van a estudiar, los que no la estudiaron aún, y pasa por un análisis de costos y de ingresos vinculado al tiempo y al costo, el costo asociado y el costo financiero asociado, y termina muriendo incluso en la tasa interna de retorno, en un análisis de proyecto. Esa es una dimensión de análisis, la dimensión económico-financiera. Pero hay dos dimensiones también agregadas que son muy importantes. Una de ellas es la dimensión técnica. ¿Qué quiere decir la dimensión técnica? La dimensión técnica es que la empresa cuenta con los elementos para implementar la solución que se plantea. Por ejemplo, si va a incorporar un sistema con una base de datos, con un motor de base de datos, que la empresa tenga un servidor donde va a correr el motor de base de datos, que la empresa tenga instalado el motor de base de datos con la licencia correspondiente para poder construir ahí las bases de datos adecuadas, que la empresa tenga las capacidades humanas necesarias para gestionar y administrar ese motor de base de datos. Entonces, todo esto que les estoy diciendo son características técnicas específicas que hacen a la viabilidad de instalación de un determinado sistema, que no pasan por la plata, sino que pasan porque tengo o no los recursos técnicos para implementarlo. Es otra dimensión de la viabilidad. Y después hay una tercera dimensión, que es la operativa. O sea, dimensión 1, la económico-financiera. Dimensión 2, como vimos recién, la viabilidad técnica. Y dimensión 3, la dimensión operativa. La dimensión operativa lo que dice es si la empresa cuenta con los procedimientos y los recursos adecuados para operar el sistema en cuestión, ¿no? En buen romance, tenemos el sistema, tenemos los procesos ordenados para operar el sistema. O sea, acá ustedes saben que hay una relación muy fuerte entre sistemas y procesos. Entonces, ¿el proceso está funcionando operativamente como tal? ¿O nosotros tenemos que hacer ajustes al proceso para que se adapte al sistema? O sea, esta situación operativa, vínculo entre procesos y sistemas, es muy relevante. Muchas veces esta situación operativa implica que los recursos humanos vinculados al proceso tengan que cambiar, o porque no tienen las habilidades, o porque tienen habilidades de sobra, o porque el proceso cambió y requiere otras tareas que antes no tenía. Entonces, hay que cambiar, hay que necesariamente cambiar. Bueno, ¿y la empresa puede cambiar esto? ¿Tiene la capacidad de cambiar sus recursos humanos? ¿O no? Si la respuesta es no, entonces el sistema no es viable operativamente, porque los procesos no armonizan con el sistema. ¿Entendieron esto de la viabilidad en 3 dimensiones? Bien. Entonces, esto grábenselo, ¿no? Cuando ustedes se enfrenten a situaciones de decir, bueno, ¿es viable instalar el sistema este? Pregúntense, háganse las 3 preguntas. ¿Es viable instalarlo desde el punto de vista operativo? ¿Es viable instalarlo desde el punto de vista técnico? ¿Y es viable desde el punto de vista económico-financiero? Si las respuestas son sí, perfecto, vamos arriba. De lo contrario, hay que ver qué implicancias tiene, si podemos o no ajustarnos para lograr esa viabilidad. Todo esto a raíz de tu comentario, Rafaela, en que bueno, que no querían gastar. Tal vez
no es que no quieran gastar, es que no, o desconozcan los resultados, o bueno, un poco son nuestras funciones en ese sentido, ¿no? Nuestra función como profesionales es ayudar a las empresas en transcurrir en esto, justamente, mejorar sus sistemas, mejorar sus procesos, y es lo que estamos probando acá. Bien, insisto, entonces, sigan probando para el miércoles, a ver qué otros problemas más se les van planteando en la planilla esta. Creo que quedó sumamente claro qué respuesta pueden dar con respecto a qué etapa, en qué etapa está la empresa, en qué etapa está el sistema específicamente, que como verán pueden responder abierto, ¿no? O sea, eso va a depender de cómo lo fundamenten ustedes. Me parece que el fundamento acá es muy importante, o sea, ustedes pueden especificar que está en la etapa de uso o que está en la etapa de destino final, y lo pueden hacer bien en ambos casos. Y después, si dicen que está en la etapa de uso, obviamente la etapa siguiente va a ser la destino final. Y si está en la etapa de desajuste, quise decir, está mal lo que dije recién. Y si está en la etapa de desajuste, van a tener que decir que, bueno, que la próxima etapa es destino final y migrar a otro sistema o hacer los cambios necesarios. Pero el fundamento es lo más importante. Y el fundamento, estudienlo bien, porque es como estaba comentando yo ahora, es lo que ustedes tienen que manejar a la hora de argumentar a la dueña de la papelería que tienen que hacer esto o aquello. La dueña de la papelería, además de que va a confiar en ustedes por su título profesional y por su conocimiento adquirido en la universidad, va a aplicar el sentido común y les va a pedir argumentos. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué me sirve? ¿Por qué no? Algo que nos planteamos siempre, ¿no? Bueno. Bueno, nos queda un rato todavía. Ya de la práctica ya vimos bastante. De repente comentamos alguna etapa más. Un poco más de teórico ahora. A ver. Vamos a compartir. Si tienen dudas, por favor, háblenme, porque si no, sigo viaje, ¿no? Bueno, acá tengo el chat abierto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la etapa de diseño. Como terminé la clase del miércoles pasado, les terminé haciendo un comentario relativo a qué era el diseño, qué significaba el diseño. El diseño significaba expresar, antes de empezar a construir, los detalles del sistema. Les había puesto como ejemplo lo que se hace en la industria de la construcción. A la hora de construir inmuebles se hacen los planos con detalle de cómo es que se va a construir un inmueble. En el caso de los sistemas es exactamente lo mismo, o sea, ustedes van a hacer los planos, las características sustantivas que va a contener el sistema. Esto es en principio, esto es en términos generales lo que corresponde a esta etapa. O sea, diseñar cómo es que se va a construir. ¿Cómo es que se hace esto? Esto se hace en dos dimensiones específicas. Una es diseño lógico del sistema y la otra es el diseño físico específico del sistema. ¿Qué es cada qué?
Bueno, en el diseño lógico, acá lo que nosotros utilizamos son los requerimientos funcionales de la solución, y para cada uno de los requerimientos decimos cómo es que se va a construir. Punto 1. Estamos dando por dado, como que ya conocemos los requerimientos funcionales. Es muy importante, yo puse mucho énfasis en el concepto de requerimientos, es muy importante tener bien claro cuáles son los requerimientos, por muchos aspectos, ¿no? Pero si nosotros no tenemos especificados los requerimientos, podemos cometer muchos errores. Los principales fracasos en la implementación de sistemas ha sido porque los sistemas no consideran en forma adecuada los requerimientos de la organización. Eso lo vamos a ver después, más adelante. Acá abajo están a ver si llego. Acá, análisis y especificación de requerimientos. Pero en la etapa de diseño parte de la base de que eso ya está cumplido. O sea que los requerimientos ya los tenemos. O sea, ya sabemos qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tenemos que hacer. A ver, Santiago me pregunta, tú me preguntás por el análisis de viabilidad. Creo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, me parece que dentro de la etapa, justamente de la etapa de definición de requerimientos, y entre la etapa de definición de requerimientos y la etapa de diseño lógico es que se determina el análisis de viabilidad. Cuando decís otras herramientas para análisis, ¿análisis de qué, Santiago? Es muy amplio el concepto ahí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir trabajando sobre esto y vamos aclarando, capaz que se va aclarando un poquito más. Justamente en lo que sigue en el teórico, vamos a ir viendo algunas herramientas más que va a ayudar a esto que estamos comentando, ¿no? Bien, les decía, la etapa de diseño parte de la base que los requerimientos los tenemos dados. Por ahora vamos a suponer que los requerimientos ya los sabemos. O sea que tenemos una lista concreta y completa de qué es lo que va a hacer el programa, qué va a hacer el sistema. El requerimiento A, B, C, D, E, F. Y esto es muy importante. Y es muy importante definir si esa lista es esa o si permitimos cambiar la lista. Si nosotros queremos saber, si nosotros queremos cambiar, permitimos cambiar la lista o no. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros decimos sí, se habilita cambiar los requerimientos. Cada vez que se habilita cambiar los requerimientos, implica hacer todas las tareas que siguen a continuación para ese requerimiento que se modificó. Entonces, si yo soy el diseñador o el programador y estoy en la mitad de un proyecto, y vienen ustedes y me dicen, pero yo quiero incluir esto, que el sistema me haga esto, y lo quiero antes y más importante que todo lo otro que te pedí ahora. Así que lo que quiero es que dejes de todo lo que estabas haciendo y te dediques a hacer esto. Bueno, desde ya les digo, mi mirada en ese momento es bastante dura, porque realmente no me caería nada bien una circunstancia de esa que vengan y me cambien en la mitad del trabajo, cuando uno tiene todo organizado para entregar un determinado proyecto en un determinado tiempo, con determinada calidad, que vengan y me digan, no, tenés que cambiar todo absolutamente porque me equivoqué en lo que quería. Yo no quería eso, yo quería esto otro. Bueno, ese es un tema grave. No sé si dimensionan lo que les estoy contando. Es un tema realmente complicado. Entonces,
es muy importante en esta etapa, en la etapa de diseño, decir y tener claro si se habilitan o no cambios en los requerimientos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una actitud bien distinta a la hora de diseñar si sé que en cualquier momento me caiga una cosa nueva, a que si sé que tengo que cumplir una lista determinada de cosas que hacer y punto, se terminó. Así que esta es una pregunta sustantiva que ustedes deben tener presente. Más adelante, cuando veamos metodologías de construcción, vamos a ver de que las distintas metodologías responden o consideran una respuesta predeterminada a esta pregunta. Hay algunas metodologías que están abiertas a aceptar cambios en los requerimientos, no se hacen problema, y hay otras que de ninguna manera aceptan cambios. Lo que se hace muchas veces es, bueno, se genera una lista cerrada de requerimientos, que son los que se van a llevar a cabo en una determinada fase, y ante nuevas demandas, se dice, bueno, este requerimiento que tú me estás demandando, yo lo considero, pero para la etapa siguiente, o sea, para la nueva versión, no para esta versión. Para la versión nueva, esto que tú me estás planteando va a quedar hecho, en esta versión no. Esto depende mucho de la forma de contratación y de lo que se haya hablado. ¿Quedó claro esto? Bueno, ya que nadie opina, doy por sentado que sí que quedó claro. Sigo entonces. Ya sé qué tengo que hacer, ya sé cuál es mi lista de requerimientos, entonces tengo que proceder a diseñar el sistema. Lo primero que voy a hacer es hacer el diseño lógico. El diseño lógico es, antes de detalles específicos de diseño, es expresar conceptualmente qué es lo que va a hacer el sistema. O sea, fíjense que el concepto básico es el requerimiento en sí. Eso es un concepto general de qué es lo que tiene que hacer. Acá ya bajamos un nivel y tratamos de expresar eso en una forma un poco más concreta. Esto se hace ¿cómo? Hoy en día, así como en la arquitectura están, como yo les decía, los planos y que se utilizan mucho los sistemas CAD, que tienen sistemas de expresión de diseños muy definidas, en sistemas también ocurre lo mismo. Hay un lenguaje que se llama UML, que lo que hace es facilitar la expresión del diseño de los sistemas para que pueda ser comprendida por los distintos agentes que van a construir el mismo y que no haya lugar a dudas ni a interpretaciones. Los que hicieron procesos y sistemas ya vieron algo de esto, porque en procesos y sistemas nosotros les damos una pauta en general de cómo hacer requerimientos y de cómo hacer casos de uso. Bueno, en esta parte del diseño se utiliza el UML justamente como lenguaje de documentación a los efectos de después pasar a la fase de construcción. Lo más relevante que nosotros estamos mostrando acá son los casos de uso. Después hay otros documentos como escenarios. Escenarios, estamos haciendo referencia a escenarios operativos de sistemas y cómo va a operar en términos de lo que hoy hablábamos, de cuáles son las operaciones, qué cantidad de operaciones, cuál es el borde, para qué está preparado, para qué no. Después hay diagramas de entidad-relación, esto hace a vínculos de los datos. Después, lo que hace la arquitectura de alto nivel, de cuáles son los principales componentes que van a estar incluidos. Imagínense un sistema modular en el cual se incorpora este módulo sí, el módulo aquel no, aquel otro sí, este no. Eso es lo que diagrama
la arquitectura de alto nivel. Siguiendo con un poco más de detalle de qué es lo que incorpora el diseño lógico, se diseñan las salidas. Esto que está planteado acá es bastante estructurado y hace referencia a una forma de documentar los sistemas históricos que es muy consistente y ha sido muy exitosa en general para desarrollar sistemas de buena calidad. Empiezo, se diseñan las salidas. ¿Qué son las salidas? Bueno, ¿qué es lo que se va a expresar en una determinada pantalla, por ejemplo, o en un determinado reporte impreso, o un determinado informe? Entonces, todo esto son las salidas. Lo que se hace es, ¿por qué se diseñan las salidas primero? Porque las salidas tienen un enlace con el requerimiento funcional. El requerimiento funcional es la información que se está pidiendo, al fin y al cabo, o la operación que se está pidiendo. Entonces, al vincular las salidas con el requerimiento funcional, hay un primer vínculo estrecho entre el requerimiento y el resto del sistema. Cuando sé la salida, cuando conozco la salida, lo que yo voy a presentar, como ustedes lo estuvieron experimentando con la planilla de venta, ustedes tiran de ahí y diseñan la entrada. O sea, si yo tengo que hacer un reporte de rentabilidad y no tengo las compras, entonces voy a buscar las compras, ¿no? Entonces, por eso viene el diseño de entrada. O sea, yo para obtener determinada salida, necesariamente tengo que procesar determinados datos de entrada, que es lo que se está diseñando a continuación. Después, ya diseñé lo que voy a mostrar y diseñé esencialmente los datos de entrada. Bueno, vamos a hacer un diseño de cuáles son los principales componentes de procesamiento. O sea, qué se suma, qué se resta, qué se agrega, todos los cómputos necesarios para pasar desde la entrada a la salida son los que se diseñan en el procesamiento que estoy planteando acá, ¿no? Después, una vez que tengo los antecedentes anteriores, puedo hacer un diseño específico de dónde y en qué tipo de archivos voy a guardar los datos que recibí en las entradas, y con qué característica voy a guardar o voy a elaborar las bases de datos que van a dar soporte a los datos guardados anteriormente, o de dónde voy a sacar los reportes específicos que van a ser expresados en las salidas que estuve diseñando previamente. Bueno, como verán hasta ahí, el sistema fue diseñado, o sea, esas primeras 4 partes, fue diseñado para cumplir el objetivo planteado. Pero hasta ahí está funcionando solito, cerrado, sin ningún tipo de interrelación con el exterior. Pero no, los sistemas interactúan con el exterior, y más hoy. Entonces, lo que viene a continuación es el diseño de telecomunicaciones, justamente es de qué manera interactúa el sistema con el resto del medio ambiente. Ya tenemos el sistema con sus entradas, con sus salidas, con sus cálculos, con debidamente guardadas las cosas en el lugar que corresponde, y sabemos cómo es que se comunica con el exterior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ensamblar el sistema con los procedimientos operativos de la empresa. O sea, los procedimientos operativos, al fin y al cabo, ¿qué son? Son el resumen ordenado y claro de cómo son los procesos que se llevan a cabo. Un proceso determinado, ustedes saben que es un conjunto de procedimientos, un procedimiento es un conjunto de tareas específicas que se hacen de determinada manera en determinado tiempo. En este caso, el foco que se pone acá son los procedimientos vinculados al sistema y cómo se enlazan.
Un ejemplo claro de esto sería en qué momento se ingresa el asiento después de recibido el comprobante. Bueno, llegado a este nivel, lo que corresponde es agregar controles específicos para tener certeza que el sistema está operando adecuadamente y no genera errores, y además asegurarnos de que no haya gente trabajando en el sistema que no corresponde. O sea, todo lo que hace a la seguridad y el cuidado operativo del sistema. Y por último, diseño de personal y empleos. Me parece que está mal planteado personal y empleos. No es ni una cosa ni otra. O sea, hay que diseñar los cargos vinculados al sistema, o sea, los vínculos de recursos humanos vinculados al sistema. Esto significa qué cargos hacen qué, o sea, quién administra la base de datos, quién opera, quién saca los informes de salida, quién controla la seguridad. Todo este tipo todo este conjunto de tareas, quiénes son llevadas a cabo, o sea, quiénes las realizan, es una estructura de última operativa que se construye al lado del sistema. Esto es importante por lo que yo les decía de la viabilidad operativa. Entonces, como verán, el diseño lógico está muy enfocado a dar soluciones específicas y desagregadas a todas las características generales de los requerimientos que ya tenemos especificados. ¿Alguna duda? Yo creo que Santiago, en tu pregunta del chat que me planteabas ahí, ya podés ir visualizando por acá que hay algunas de las cosas que están vinculadas a tu pregunta. Justamente los diseños hacen a herramientas específicas en la desagregación del problema de un sistema, cómo desagregarlo en partes para su construcción. Es lo que estamos elaborando en este caso. ¿Ustedes tienen que saber de cada una de estas cosas? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, tienen que tener conocimiento general, no tienen que saber con detalle de cada una de estas circunstancias. Lo que sí tienen que estar preparados para cuando les dicen, bueno, vamos a hacer un diseño de procesamiento, necesitamos que nos digan cómo son los cálculos. Bueno, tienen que saber que están diseñando, qué es lo que están haciendo, en qué etapa están. Tienen que saber que están en la etapa de diseño y no que están probando específicamente, sino que la prueba va a venir después, que la construcción todavía no se hizo, o sea que eso puede tener variaciones, y que el aporte de ustedes es sustantivo porque en el procesamiento los programadores no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Ellos ejecutan la orden de que ustedes le dicen. Por eso es importante que ustedes sepan de alguna manera de qué viene. Cuando se hable de diseño de entradas, ¿qué es lo que requiere el programador de ustedes? Que ustedes le digan qué datos son los que se van a captar. Eso le van a pedir. El programador no sabe qué es lo que tiene que captar. Entonces, les pregunto a ustedes, decime qué es lo que tengo que captar. Bueno, una vez terminado el diseño lógico, que como verán es muy conceptual y muy relevante, estamos en condiciones, recién ahí estamos en condiciones de pasar a un nivel de detalle más específico de cada una de las cosas que estuvimos comentando recién. Eso hace al diseño físico específicamente. Entonces, cada uno de los componentes se diseñan con mayor nivel de detalle para poder poner en práctica lo que pensamos antes. Si es necesario, se hacen diagramas con mayor nivel de detalle y se especifican justamente con mayor nivel de detalle características para poder operar y llevar a cabo lo que nos planteábamos. Bueno, un poco ya, una de las cosas que hay que predefinir es, bueno, el sistema sobre qué hardware va a correr.
esto es importante, o sea, si necesitamos tener un servidor o no, si esto va a correr en en máquinas distribuidas. Si no va a correr en un servidor ni en máquinas distribuidas, sino que vamos a utilizar un SaaS, o sea, un Software as a Service, que pagamos por el uso. Entonces, acá especificamos con detalle dónde es que va a correr el sistema, de qué manera es que se van a captar los datos, los dispositivos de entrada y cómo es que se van a presentar los dispositivos de salida. A ver qué. No es lo mismo que yo presente los informes en un monitor de 14 pulgadas que en un monitor de 17 pulgadas, por ejemplo, de ancho, ¿no? Entonces, tampoco, no es lo mismo que lo presente en un monitor que tiene 600 por 480 píxeles que en uno que tiene el doble de píxeles. Entonces, me permite un nivel de definición mucho mejor. Entonces va a depender de las características funcionales y los requerimientos funcionales del sistema, qué tipo de infraestructura de salida yo requiero, ¿no? Siguiendo con nuestra listita, el sistema va a requerir determinado software para correr, o sea, sobre qué sistemas operativos se va a utilizar. Si hace falta algún tipo de componente externo agregado, les doy como ejemplo, hay sistemas que utilizan componentes de gráficas de terceros que se incorporan a ellos, o un clásico es generar PDF, un componente que permita al sistema generar documentos de salidas en PDF para después poder ser utilizados. Entonces, este tipo de cosas, cuando se habla de diseño de software, se refiere a este tipo de detalles, ¿no? Bien, también en el nivel de diseño de software, hay que incluir los programas que no están y que hay que elaborar, porque ahí estamos hablando de programas específicos. Ya, un software es un programa. Por lo tanto, si hay software que no está, que no lo podemos incorporar de terceros, si hay que elaborarlo, viene a estar incluido en esta lista específica de diseño de software que nosotros vamos a tener que incorporar. Por eso acá se dice, en otros casos se desarrollan internamente. A continuación, hay que diseñar las bases de datos. Que las bases de datos, el diseño de base de datos es un aspecto sustantivo, tanto para el almacenamiento de los datos, que luego vamos a convertir en información, así como para facilitar los cálculos y facilitar los informes de salida. Este es un tema clave. Nosotros vamos a ver base de datos específicamente, justamente por esto, vamos a ver 1 o 2 clases sobre diseño de base de datos, porque es muy importante hoy en día que ustedes como profesionales de económica conozcan cómo es que están diseñados los repositorios de datos, porque cada vez más las salidas y el acceso a los datos es menos estructurado. Nosotros podemos acceder a la fuente de datos y generar informes desde esos accesos. Esos informes hoy van a ser de una manera, mañana van a ser de otra. Es un poco como les mostré en las clases previas con las herramientas de tabla dinámica que habíamos visto previamente. Bien. Con respecto a personal, ya hablamos. A nivel de comunicaciones, bueno, detalles más precisos respecto a qué tipo de redes, por ejemplo, qué tipo de formas de comunicación. Esto no es menor. Pónganse a pensar ustedes si van a levantar datos de sensores externos que están a distancia. ¿De qué manera los traen hasta su centro de datos?
viene a través de una red que montan ustedes o se suben a la red de fibra óptica, son estrategias diferentes. Bueno, esto es un ejemplo de cómo ustedes tienen que diseñar entonces las comunicaciones que llegan a, permiten el fluir de datos hacia el sistema, ¿no? El diseño del personal, acá se establece la experiencia de los individuos y los empleos. Me parece que lo más relevante acá es repetir lo que dije antes, o sea, cuáles son los cargos, qué habilidades tienen que tener esos cargos y qué nivel de conocimiento. La selección de cómo se llenan esos cargos no es tarea nuestra, o sea, eso es tarea, perdón, no es tarea en este caso del analista de sistemas. Sería tarea del el gerente de recursos humanos, ¿no? Seleccionar a las personas adecuadas. Los gerentes de recursos humanos no saben las habilidades que tienen que tener las personas. O sea, ellos no saben para cada cargo qué habilidades. Estos son características que se determinan por el proceso y se determinan por los gerentes de línea o los responsables del proceso, que son los que conocen específicamente las habilidades y conocimientos. Por eso que hay que separar muy bien y tener claro el rol cuál es, que es el de determinar cuáles son justamente las habilidades que se requieren en este nivel. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna referencia. Bueno, si no hay más nada, entonces vamos dejando por acá. Y el miércoles realmente espero que me vengan con toda la batería de dudas relativas a la práctica, así la sacamos adelante y terminamos con esto. Que pasen lindo.